Verdadero porque auténtico amor de Dios. Muchas personas definen el amor de Dios como aceptar cualquier condición en la que se encuentra el ser humano, y si el ser humano vive en la drogadicción, Dios me tiene que aceptar, me tiene que amar de esa forma. Dice la Escritura en Santiago 5:7, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ya que es un día de lluvia, estamos viendo que en este día de lluvia nosotros estamos recibiendo de Dios la lluvia temprana y tardía. Esto significa que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, que su palabra nos llega en cualquier momento y nos toca y nos mueve. El texto principal de esta predicación es la que puede leer a continuación conmigo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, y se refiere al amor de Dios. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor de Dios para con nosotros? En que envió a su Hijo en expiación de nuestros pecados. Propiciación significa expiación. El medio significa el medio por el cual los pecados son perdonados. ¿Por qué Dios Padre envió a Jesucristo para sacrificarse por nosotros? Para perdonarnos, expiarnos, propiciarnos. Él es el medio por el cual Dios nos perdona. Y esto dice Juan, en esto consiste el amor de Dios. Y no es que nosotros lo hayamos amado a Él primero. Él nos amó a nosotros, enviando a Jesús para perdonarnos nuestros pecados a través de su sacrificio. ¿Cómo nos amó Dios? Nos demuestra que nos ama por medio de Jesús. Jesús vivió en su vida y en su ministerio el sufrimiento y el sacrificio y el dolor de morir por nosotros. La Biblia dice que Él es el sacrificio perfecto, santo, y es agradable al Señor, Dios. En 1 Juan 4, del 14 al 17, dice cómo nos amó Dios por medio de Jesús. Dice primero que envió a Jesús en expiación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. Y más abajo dice, y nosotros hemos visto y testificado, hemos visto con nuestros ojos. Juan dice, hemos visto, hemos testificado, hemos dado testimonio, hemos declarado, hemos hablado lo que hemos visto. Que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y esto es lo importante, que Jesús vino a salvar al mundo, a todo el mundo. ¿Se acuerdan que les leí un versículo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. El Salvador del mundo viene a darnos vida eterna, no viene a darnos cualquier cosa. Muchas personas piensan y vienen a Dios en sus problemas, y una vez solucionados sus problemas se vuelven al mundo. Pero lo más importante no es que solamente Dios solucione tus problemas, es que cuando llegas a Dios, Él te promete una vida eterna. Por eso permaneces en Él.
Porque no es solucionar tus problemas ahora, es solucionar tus problemas futuros y es solucionar tus problemas para siempre. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en usted. La palabra confesar, confesión, significa profesión. Confesar, en 1 de Timoteo 6:12 dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La palabra profesión y confesión en el griego significan exactamente lo mismo. ¿Qué significa profesión? Es algo por lo cual usted trabaja, es algo por lo cual usted se desempeña, es por lo que usted estudió y por lo que usted se desarrolla. Cuando dice todo aquel que confiese, no significa el que habla o declare con la boca, sino el que viva de acuerdo a un sistema de vida profesando, profesión. Esa forma de vivir. Todo aquel que ejecuta la profesión de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo puede ejecutar esa profesión? Permanece en Él y Dios en Él. Y nosotros, dice, hemos conocido y creído. Así usted confiesa. ¿Cómo confiesa a Dios? ¿Cómo confiesa a Jesús? Conociendo y creyendo. El amor que dice, y creído, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y aquí dice, Dios es amor. ¿Sabemos que Dios es amor? Sí, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí está hablando de Jesús. Porque dice que conozcamos y creamos y que tengamos confianza para cuando Dios venga a juzgarnos. Porque así como Jesús es, así nosotros también somos en este mundo. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, solamente con confesar y con creer en el corazón. La palabra en griego de creer no significa solamente tener en la conciencia o en la mente o en el corazón. Significa practicar. Y lo vamos a ver declarándolo por el mismo Jesús. Pero antes de eso, en la predicación anterior que hice, citamos esta escritura por inspiración de Pablo con respecto a lo que es el amor que deberíamos profesar, pero el amor que viene de Dios. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y este punto está destacado porque lo voy a abordar. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios es incondicional para con usted. El amor de Dios está siempre esperando de usted. El amor de Dios siempre está perdonando sus faltas. Dice la Escritura, si usted es infiel, Él permanece fiel. La palabra fiel significa Él tiene fe en usted. La palabra fidelidad, fe y fiel significa lo mismo en griego, que significa pistis en griego, que significa cree con certeza, cree con convicción de que usted lo puede hacer.
Dios sabe que usted puede. Le falta a usted creer en Dios y le falta a usted creer en usted para decir que por medio de Dios yo me puedo apoyar y salir del problema. Las personas se suicidan. Usted sabe que la tasa más alta en Latinoamérica de suicidios con respecto a el alcohol es aquí en Chile. La tasa más alta de depresión es aquí en Chile. ¿Sabe cuál es el país más desarrollado últimamente de Latinoamérica? Chile. Y paradójicamente en los países más desarrollados hay más suicidios. Y en los países menos desarrollados, las personas se esfuerzan, se acostumbran a sufrir la adversidad, la pobreza, el no tener trabajo. En cambio, los países desarrollados no están acostumbrados a sufrir. O también hay medios tecnológicos que sacan a la persona de un estado de conexión con lo espiritual. Y lo espiritual también tiene que ver con el lado emocional y sentimental, el afecto. Las personas hemos perdido el afecto. Cuando estamos en un mundo desarrollado, empezamos a tener separación de las personas. Nos convertimos en personas egoístas, competidoras. Competimos entre nosotros. Empezamos a distanciarnos de nuestros prójimos. Empezamos a ver a las personas como objetos para alcanzar medios. Y no solamente en el trabajo, no solamente a veces en mi familia, y también en las iglesias. Lo peor de todo esto es que se da en las iglesias, y eso es lo peor. Porque el cristiano no puede ser amador de sí mismo. Autofilo significa amador de sí mismo. Y un amador de sí mismo es soberbio, es jactancioso, es egoísta, etc. Como Dios no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces Dios nos pone en nuestra vida mandamientos. Y esos mandamientos no son para condenarnos en el hecho de que nos impone cosas obligatorias para que seamos malos, para que nos perjudique. Los mandamientos de Dios son para nuestra utilidad, para nuestra felicidad. El Señor Jesús nos entregó un mandamiento de amor. Y en ese camino del Señor, dice la Escritura, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, mas los que andan en sus caminos, tú entregaste que sean muy guardados tus mandamientos. La Escritura dice, en tus mandamientos meditaré. Meditar en tus mandamientos significa tenerlos en mi mente. Andaré en tus caminos, en tus estatutos me gozaré. La Escritura y los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad. En tus estatutos me gozaré. Guardaré tus palabras. Y eso guardar, nosotros sabemos que la palabra guardar significa poner en práctica. Guardar la ley, guardar sus caminos, guardar su palabra significa poner en práctica. No significa atesorar y poner en mi mente, significa poner en práctica. En esto consiste el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. ¿En qué consiste el amor de Dios?
Más fuerte, ¿puede decirlo todos juntos? 1, 2, 3. ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿Y qué dice después? Y estos no son difíciles de cumplir, porque el que ama a Dios se deleita en su palabra. Y la palabra, el significado de palabra es logos, que significa palabra, verbo, mandamiento. El que tiene mis palabras, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Y sabe cuál es la morada que tiene Dios en nosotros? Es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Porque nosotros somos pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene un templo que es su cuerpo. Y ese cuerpo está habitado por Dios. Y Dios es el Espíritu Santo. ¿Cómo guardamos sus mandamientos? Practicando el amor. Porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Guardarás mis días de reposo. Y todos los demás mandamientos dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué significa amar a Dios? Cumplir su ley. ¿Y cuál es la ley? Amar al prójimo. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, dice Juan, ¿cómo puedo amar a alguien que no he visto? Si a la persona que veo no la amo. ¿Y sabe qué significa guardar sus mandamientos? Es no dañar al prójimo. Estos mandamientos significan no dañar a tu prójimo, no robarle, no hablar mal de él. Eso es no dañar. No aprovecharme de las personas, eso es no dañar. Amar a mis enemigos es no dañarlos. Probablemente hay personas que a ustedes le puedan tener envidia o mala, o puedan tener recelos, o puedan tener conflictos. Pero hay personas que creen que amar al enemigo es ir a abrazarlo y darle besos. Y probablemente su enemigo usted le va a dar un abrazo y le va a pegar un palmazo, un chachazo, le va a cerrar la puerta en la cara, porque es su enemigo. Pero ¿sabe cómo lo puede amar usted? No haciéndole daño. El daño que él le hace a usted, ese daño no se lo haga. Porque eso es amar al enemigo. Si puede ponerse en buena con su enemigo y hacerse amigo, Dios lo aprueba. Pero Dios le pide a usted que ame a sus hermanos, que sea amigo de sus hermanos, que conozca a sus hermanos y que a sus enemigos, a las personas que a usted le tienen odio, mala, recelo, usted no le haga ni le pague al mal por mal, sino pague al mal con el bien. Y el bien es no hacerle daño a sus enemigos. El amor no es injusto y el amor de Dios tampoco. Y si usted está cierta parte de esas escrituras, dice, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. ¿Qué es cuál es la justicia? Cumplir la ley del amor es justicia. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando Dios no se goza en la justicia, cuando no está amando a su prójimo. Eso es injusticia. ¿Y saben qué significa injusticia? Significa sin ley. Anomos. Una persona que no tiene ley es injusta. Que no cumple la ley es injusta. Y vamos entendiendo entonces que hay una parte del amor incondicional de Dios que no está en Él, la injusticia. ¿Por qué Dios no acepta a las personas malas? No porque no las ame, porque son injustas. Y como son injustas, Dios no puede convivir con la injusticia del malo. ¿Qué es lo que significa ser malo? Cometer pecado. ¿Qué es lo que es cometer pecado? Infracción de la ley. Es el pecado, pues, infracción de la ley.
Esto tiene que ver con ley, esto tiene que ver con penas, esto tiene que ver con justicia legal. Muchas personas abogan el amor como solamente un sentimiento, pero Dios define el amor con ciertas cualidades, con ciertos atributos y con un tema legal. Si no entendemos esas cosas, viene cualquier persona y le dice, Dios es amor, a mí me acepta con mi drogadicción, a mí me acepta siendo ladrón, a mí me acepta siendo traficante. Dios no me va a mandar al infierno porque es amor. Dios te va a mandar al infierno porque no acepta tu injusticia, porque no cumples la ley. No cumples la ley, no cumples la ley de Dios. Y Dios no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Dice Juan, el apóstol Juan, responde todas a estas encrucijadas. En la segunda carta de Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. En la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Y nadie viene al Padre sino por mí. Algunos de tus hijos andando en verdad. ¿Y qué es andar en verdad? Jesús era la verdad porque andaba en verdad. ¿Y cuál era la verdad? Andar en el camino. ¿Y qué camino? El camino del Padre. Por eso Él era el camino, porque el mandamiento que Él cumplió se lo dio el Padre. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eso mismo que le estoy diciendo, eso mismo dice Juan. Tus hijos, usted tiene que andar en verdad. Anda en verdad. Está entonces conforme al mandamiento del Padre. ¿Y qué dice? Y este es el amor. Y se lo define así. Este es el amor. Este es andar en verdad. Que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento. Que andéis en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. Y esto significa, no desde el principio de la creación, sino desde el principio cuando Jesús vino a hacer su ministerio. Entonces Jesús le manifestó lo que es andar en verdad, en sacrificio por los demás, por amor a Dios y por amor al prójimo. Jesús realmente amaba a su prójimo y amaba tanto a su prójimo que dio su vida en una cruz por usted, porque la amaba de verdad. Eso es amar de verdad. Eso es andar en la verdad. No hay otra cosa. No hay otra cosa más que la verdad, que Jesús, porque es realmente amor de verdad. Él era un amor auténtico, él no era un amor falso. Él nos hacía el amigo, él realmente era su amigo. Dice, yo no los llamaré más hermanos, ustedes son mis amigos. También son mis hermanos, pero también son mis amigos. ¿Por qué son sus hermanos? Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Usted sabe que es un hijo adoptado porque no es un hijo de sangre, pero Jesús es el hijo de sangre. El amor que juzga al mundo. ¿Cómo el amor puede juzgar al mundo? Sí, el amor juzga al mundo. ¿Sabe qué significa amor ágape? Amar incondicional, ¿cierto? Pero también significa buscar el bien del ser amado. Si yo tengo a mi hijo en la drogadicción, mi hijo me puede decir, papá, tú no me amas porque no me aceptas en mi drogadicción. Mi hijo, mira, yo te amo, pero no acepto tu drogadicción. Mi amor sigue siendo incondicional, pero yo busco tu bien y la droga no te hace bien. Así es el Padre con usted. Su vida, tu vida por donde la llevabas estaba mal. Te llevaba directamente a un precipicio, a un hoyo, a un vacío, al suelo, al barro. A revolcarte, dice la Escritura, como un cerdo, como un perro que vuelve a su vómito. ¿Y qué hace Dios? Te pone una ley para darte felicidad. Te pone sus mandamientos para darte felicidad, porque su palabra es verdad.
Él es auténtico, Él quiere sacarte de los problemas, pero tienes que obedecerle y hacerle caso. Porque si no le haces caso, vas a seguir metidos en tus problemas. Porque Él busca el bien del ser amado. Por eso ama incondicionalmente. Pero ¿sabe por qué Dios juzga al mundo? Porque eres injusto. Porque no cumple su ley y sus mandamientos. Hay personas que piensan que entre menos disciplina hay a nuestros hijos, que entre menos los eduquemos y le pongamos reglas, más lo amamos. Y la Escritura, ¿sabe que usted dice totalmente lo opuesto? Que Dios no pone reglas, no pone leyes, porque nos ama. Porque sabe que nosotros tenemos una naturaleza caída, pecadora, que nos gusta pecar, que nos gusta meternos en el barro, que nos gusta caernos, levantarnos y caernos, levantarnos y caernos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te enseña a través de la Escritura cómo debes conducirte, cómo debes caminar. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, porque Él te enseña el camino. Te enseña la verdadera conducta, los verdaderos modales, la verdadera moral, el verdadero amor. Y por eso es la verdad, porque es auténtico, es real. Él no fingió amar a las personas, Él realmente las amaba. ¿Y sabe cómo lo demostró? En la cruz. Yo le puedo decir a mi familia, a mi hermano, a mis hijos, te amo, y cada vez que tienen problemas, me hago el loco, me desaparezco. A veces los besos y los abrazos no demuestran el amor. La Escritura dice que uno ama realmente con acciones. Las acciones demuestran el amor, no son las palabras. La Escritura dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Él no miente, Él no dice palabras por decirlas. Usted sabe que la palabra de cierto os digo, significa de verdad, de verdad. Está afirmando 2 veces que lo que está diciendo y proliferando de su boca Jesús es auténtico y veraz. Te estoy diciendo de cierto. ¿Por qué no disciplina a Dios? Para quitarnos el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno ama de verdad, no tiene que tener miedo por el que ama. Porque el Antiguo Testamento enseñaba que debíamos temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha venido. Pero Juan nos enseña en su carta que si uno ama a Dios no tiene que tener temor del juicio. Ese es el temor de que nos va a juzgar. ¿Es cierto? Porque Dios va a juzgar al mundo completo, incluidos nosotros. Entonces dice que el perfecto amor nos echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué significa? Tengo miedo, hago cosas malas, me da miedo de que Dios me castigue. Pero cuando uno ama de verdad, auténticamente, el temor ya pasa al segundo plano. ¿Por qué? Porque yo sé que me conduzco correctamente. Echo fuera el temor porque estoy conduciendo en la presencia de Dios, dejándome guiar por el Espíritu Santo de una forma tal que no hago nada indebido, que no hago nada malo. El Señor Dios me conduce en sus caminos y sus caminos son de vida. En sendas de justicia me guiarás. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué significa amar? Cumplir la ley de Dios. ¿Y qué significa cumplir la ley de Dios? Amar al prójimo y amar a Dios. Si yo amo a mi prójimo, amo a mi Dios, echo fuera el temor. No tengo juicio. Eso está diciendo. Amar es igual cumplir la ley. Cumplir la ley es amar a Dios. Amar a Dios no hay temor. Pero Dios
cómo nos ayuda a perfeccionarnos, a echar fuera el temor. ¿Cómo podemos echar fuera el temor? El título lo dice, porque Dios nos disciplina. ¿Y qué significa disciplinar? ¿Qué significa disciplinar? Dice la Escritura, porque el Señor al que ama, y significa agapao en griego, que viene de la palabra agape, que significa al que ama. La palabra ama significa agapao. Ya, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice que le pega a todos los que reciben por hijo. Disciplina, derechito, andate por aquí, y si no te agarra a chachazos. Oiga, vamos a acusar a Dios por ser un maltratador. Ese no es el Dios que muchos quieren. Quieren un Dios inclusivo, que lo acepta a todos tal cual como somos. Y que finalmente, si nacimos de una forma, según nosotros, es porque somos así. Si somos asesinos, Dios nos tiene que aceptar así. Si somos ladrones, Dios nos tiene que aceptar así. Si somos envidiosos, Dios nos tiene que aceptar así. Eso es lo que dicen ellos. Pero el Señor, Dios, te pone en disciplina y te azota para sacarte todo lo malo. Porque si usted no disciplina a su hijo va a ser un ladrón, un irrespetuoso, no va a respetar a sus mayores, a los adultos, ni a sus abuelos, ni a sus padres. Entonces sabe Dios y nos conoce a nosotros, dice, si soportáis la disciplina, y leamos la parte que está destacada, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, pero si os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y vamos a leer las partes que están en plomo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La Escritura dice que los hijos sin disciplina son vergüenzas de su madre y de su padre. Dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos nosotros somos partícipes. Por otra parte dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los amábamos, los veíamos como un modelo, como ejemplo. Dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y en el versículo 11 dice, en la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A mí cuando me pegaba mi mamá o mi papá, me ponía triste y me ponía a llorar. Después cuando crecí me di cuenta que muchas veces esas cosas que me negaban, que no me compraban, o las malas notas que me sacaba, o cuando me mandaban castigado, era por un porqué. Porque me querían hacer un mejor hombre para el futuro. No era de malos, no era de torturadores, no era de personas que disfrutaban de azotarme, no, o de pegarme. Recibía el castigo cuando me portaba mal. Pero aquí ni Dios es así. Y lo vamos a ver. Dice, sino de tristeza porque después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios me da fruto apacible a todos nosotros que hemos sido ejercitados. Si usted puede ver algo bueno en sus hermanos, es porque Dios lo ha ido cambiando. Si usted puede ver algo bueno en mí, es porque Dios me ha ido cambiando. Si usted puede ver algo bueno en usted, es porque Dios lo ha ido cambiando. Porque Dios ha ido trabajando en usted. Porque supo Dios ver en usted el valor que había y usted supo darse cuenta que sin Dios
no podía hacer nada. ¿Cuál fue el azote? Vivir sin Dios. ¿Cuál fue el castigo de usted? Vivir sin Dios. Porque en eso aprendió a que dependía de Dios. En eso aprendió que necesitaba a Dios. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Dice Pedro, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe en lo que ustedes creen, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, se hallarán alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Usted es representado como el oro que es sacado de una mina con otros minerales. Pero cuando se pasa por fuego el oro, los minerales impuros se separan del mineral puro que es el oro. Y Dios lo compara a usted como un oro en bruto. Pero cuando es purificado ese oro, es oro puro y brilla. Y usted es oro para Dios. Es un mineral precioso, pero que tiene que ser purificado. Dios no nos acepta como somos porque somos malos. Somos impuros. Tiene que purificarnos. Por eso permite la disciplina. Pero ni siquiera es Dios el que nos somete a disciplina. Somos nosotros mismos en nuestros propios pecados. ¿Qué me está diciendo, hermano? Santiago nos dice esto. Cuando alguno es tentado, cuando alguno quiere hacer cosas malas, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él no le hace el mal a usted. ¿Sabe quién le hace el mal a usted? Usted mismo. Y las personas que lo rodean. Ni tienta a nadie. Él no le dice, oye, le voy a poner una mujer a él para que adultere. Es usted mismo. Le voy a poner una cosita ahí para que la pueda robar, un celular. Es usted mismo. Porque Dios no le pone las cosas para que usted se tiente. Usted mismo ve la tentación en las cosas. Porque es su propio pecado, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, de su concupiscencia, es atraído y seducido. Por eso Dios nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque tenemos pecado, porque tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros deseos, aprovecharnos de los demás, hablar mal de los demás, robar, odiar. Y Dios tiene que purificar esos malos sentimientos y llevarnos a sus sentimientos y emociones perfectos. Sin esos sentimientos, usted no puede estar sin juicio. No puede dejar de temer a Dios. Porque cuando es purificado empieza a amar de verdad como Jesús amó. Empieza a creer de verdad como Jesús creyó. Y ya no está alejado del pecado, por lo tanto está alejado del juicio de Dios. Esto es un trabajo. ¿Sabe qué significa? Disciplínate, ejercítate en la piedad. Ejercítate significa poner mi cuerpo en sometimiento físico. Pero Pablo lo toma cuando dice ejercítate en la piedad, en el sentido espiritual, que ejercito mis sentimientos, mis emociones. Eso significa mi corazón. Corazón en la Biblia significa sentimientos y emociones. Empiezo a tomar, a analizar mis sentimientos, a filtrarlo por la palabra de Dios, a guiarme por el Espíritu Santo. Y cuando estoy en eso, me doy cuenta qué es lo malo que tengo y qué es lo bueno que tengo que practicar. Y empiezo a separar lo malo de lo bueno. Y empieza a buscar lo bueno, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Y si el Espíritu trabaja en ti, entonces eres mejor persona y eres como Jesús quiere que seas. Le comenté, la palabra del Señor dice que su mandamiento es vida eterna. Si usted cumple los mandamientos de Dios, de amar a Dios y amar a su prójimo, dice Juan 12:50,
Su mandamiento es vida eterna. Usted tiene vida eterna por cumplir sus mandamientos. Alguien le enseñó en alguna ocasión que solamente aceptar a Jesús de corazón y no poner nada en práctica es ser salvo. Ser salvo es poner en práctica sus mandamientos. Y ser salvo es tener vida eterna. Dice la Escritura en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es ser verdadero? Ser como Jesús. ¿Quién era auténtico? Era Jesús. ¿Quién es el auténtico Dios? Es Jesús. Es el de verdad. No son como los otros dioses, como de la mitología griega, como la mitología nórdica, como la mitología hindú, que eran animales, que eran personas celosas, envidiosas. Jesús es de verdad, es auténtico, es una persona real y auténtica, es una persona que vino a este mundo. Todo aquel que confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Y sabe qué significa creer que Jesús ha venido en carne? Que Él vino a este mundo en el año 0 de nuestro calendario y nació de una mujer en forma virginal y Él vino y procedió de la simiente de Dios. Eso es creer que Jesús ha venido en carne. Y esto significa creer en Jesús. Esto significa creer en Dios. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién es oveja de Dios? De Jesús. Y yo las conozco. Y ellas también conocen a su Dios. ¿Cierto? Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Vino un joven. Dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Más, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué se dijo? ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos. Creo que le estaba hablando en este momento y en estos minutos de eso mismo, ¿cierto? ¿Qué significa amar a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Es solamente amar. Pero hay una forma de amar. No es lo que usted siente en el corazón por cada persona, no es el amor egoísta de cada uno, es el estilo y la forma de Dios. Dios nos enseña cómo amar. Dios nos especifica cómo amar. Dios nos escribe en su palabra cómo debemos amar. Y todo lo demás que no está ahí no es amar. Querer a una persona para mí como objeto no es amar. Entonces, amar a Dios es guardar sus mandamientos, seguir su palabra, vivir para Él. Y esto nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ser mejor. Vamos a ser mejores criaturas, vamos a ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. La fórmula mágica de Dios es amar al estilo de Él, sacrificándonos en pos de los otros. En resumidas cuentas, esto todo se trata de amor. ¿Sabe cuál es la fe en Jesús? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa tener fe en Jesús? Es entrar en el nuevo pacto. Subrayelo eso. Entrar en el nuevo pacto es creer en Jesús. Eso es tener fe en Jesús. La fe de Jesús. Porque por Moisés recibimos la ley. Más por Jesús, ¿qué recibimos? La gracia. ¿Sabe qué es entrar en la gracia? Es entrar en el nuevo pacto.
¿Y sabe qué es entrar en el nuevo pacto? Guardar estos mandamientos. Estos mandamientos son del nuevo pacto. Son algunos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. La palabra testamento en griego significa pacto. Testamento en griego significa pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es entrar en la gracia. ¿Y qué significa gracia? Regalo inmerecido de Dios. Por medio del sacrificio de Jesús, el Salvador del mundo. Usted no tiene que sacrificar animales ni ir a Jerusalén cada año a sacrificar palomas, ni bueyes, ni ovejas. Tiene que creer en el sacrificio de Jesús. Y cuando cree en el sacrificio de Jesús, entra en el nuevo pacto de la ley de Jesús. Porque Jesús tiene una nueva ley, la ley del nuevo pacto. Y si creemos en Jesús y guardamos sus mandamientos, somos salvos. Somos salvos de la ira de Dios. Entonces, en este consiste el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, no son difíciles de cumplir. El amor que juzga al mundo es aquel amor que no se goza en la injusticia. Dios no es injusto, Dios es justo, Dios es santo, está apartado del mal. Dios no aborrece el mal y por lo tanto, Él juzga al mundo porque Él aborrece el pecado. En la condición que usted está, perfecciónese para Dios. Dice la Escritura, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y cuál es la fe? ¿Cuál es la consumación? Es el nuevo pacto. La Escritura dice en Romanos 8:35, búsquelo en su Escritura. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como oveja de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna cosa en este mundo que ahora le pueda separar de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. El amor de Dios lo ha alcanzado. El amor de Dios llegó a su vida. El amor de Jesús está en usted. Y usted está aferrado a Dios. Depende de Él ahora. Y usted de Él está sujeto. Está feliz. Estás en paz. Estás en mansedumbre. Estás en libertad. Estabas atado, estabas esclavo del pecado. Ahora eres libre. Ahora eres libre en Cristo Jesús, que te libró del pecado y de la muerte, de la condenación del pecado y de la muerte. Dios nos ayudó a encontrarlo. Dios puso personas en el camino para que llegaras a Él y lo conocieras y sintieras y sabieras que sin Él nada somos. Porque sin Dios nada somos. Y somos sus criaturas, que Él nos amó
por medio del sacrificio de Cristo nos hizo santos. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas en las que vivías a su luz admirable. Usted tiene que tener un modo de gozo, usted tiene que estar alegre. Pongámonos en pie. Tenemos un motivo para alegrarnos, tenemos un motivo para estar felices por Dios, tenemos un motivo para ser felices y por eso vamos a cantar al Señor una canción para Él, para alabarle y bendecir su nombre, para aceptarle y darle gracias, porque no tenemos nada más en este mundo que nos haga feliz. Es Dios el que nos da felicidad, es Dios el que nos entrega su amor y felicidad. Y este Dios quiere lo mejor para ti. Te ha buscado y has encontrado en Él un estilo de vida, la forma de vivir de Jesús, para estar en su presencia, para estar habitando con Él, porque en tu corazón ha puesto, dice la Escritura, porque ha hecho morar en sus corazones el Espíritu del Señor. Y en el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Cuáles son los libres? ¿Quién es libre en el nombre de Jesús? ¿Quién puede darle un aplauso? ¿Quién puede levantar sus manos y darle la gloria? Todos nosotros somos libres en el nombre de Jesús y podemos darle gracias porque Él llegó a nuestras vidas. Estábamos condenados, estábamos tristes, estábamos deprimidos, enfermos, apagados, depresivos. Pero Dios vino a nuestras vidas a cambiarnos, a darnos esperanza, a mostrarnos su camino, su amor, a darnos felicidad. Cántale al Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Cántele al Señor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Cántele. Del amor de Cristo. Dígale. Él nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Cántale al Señor. El Cristo Nos separará, dígale, del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. dígale al Señor. En Cristo somos, en Cristo somos, dígale, más que vencedores. En Cristo somos
más que ganadores. Ni la vida ni la muerte Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada te puede separar de su amor. Nada te va a separar de Dios, porque estás unido a Él. Él es tu esperanza, Él es tu refugio, Él es Dale tu una vez amparo. más. En Cristo somos más que vencedores. Sí, Señor. En Cristo Así es, mi somos Dios. más que ganadores. Somos ganadores, Señor. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuánto puede levantar sus manos y darle la gloria al Señor? Alabar y bendecir su nombre. Santo Padre Celestial, te glorificamos porque eres nuestro Dios. Te exaltamos, te alabamos y te bendecimos porque has llegado a nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Te amamos. ¿Quién tiene un corazón virtuoso, vigoroso? ¿Quién tiene un corazón en el que habita Dios? Vamos a dejar al pastor Raúl para que siga con la reunión.